Ahí estamos. La clase pasada empezamos a ver, vimos en realidad dos etapas que llamamos etapas avanzadas de amplificación porque eran etapas de más de un transistor. Vimos la configuración cascodo, esta de acá, con dos transistores. Y después vimos la segunda parte de la clase pasada, el amplificador diferencial, ¿no? Y analizamos la ganancia en modo común, la ganancia diferencial. Vimos cómo rechazaba todo lo que era común a las dos entradas y cómo amplificaba lo que era diferente a las dos entradas, ¿no? Y vimos que, bueno, en la práctica el rechazo al modo común no va a ser infinito. Y entonces normalmente se define una relación de rechazo en modo común, que es la relación entre cuánto amplifica la parte diferencial y cuánto amplifica la parte de modo común. Y hasta ahí llegamos. La idea es que con todas las cosas que vimos hasta ahora en la materia, empezando por las etapas de un solo transistor, siguiendo por las etapas de salida, que era el clase B y el AB, y ahora sumado a esta etapa diferencial, digamos, ya conocen todo lo que hay dentro de un amplificador operacional, ¿no? Ustedes algo vieron ya de amplificadores operacionales. Parte de esta clase seguramente hay cosas que ya vieron, pero bueno, hacemos un repaso y vemos algunas cosas nuevas, ¿no? Básicamente un amplificador operacional es un circuito muy versátil que uno puede ir y comprar directamente, que uno puede pensar que internamente tiene tres etapas, que tiene dos entradas y una salida, ¿no? Además de la alimentación. La primera etapa, en general, es una etapa diferencial, como estas que estuvimos estudiando nosotros, muy parecida. En el medio, en general, hay etapas que lo que hacen es dar ganancia de tensión, mucha ganancia de tensión en general. Y después una etapa de salida, como por ejemplo podría ser o en clase A, podría ser esa etapa, o en clase B, o en clase AB, ¿no? La idea de la primera etapa es que sea diferencial para rechazar el modo común, que tenga una alta impedancia de entrada y ofrece algo de ganancia, ¿no? La etapa intermedia entonces es la que da ganancia y la etapa de salida es la que tiene una baja impedancia de salida para poder manejar una carga. El símbolo ya lo conocen, el de un amplificador operacional es el triángulo con las dos entradas, la salida y las alimentaciones, que pueden ser positivas y negativas en general. Y como les decía, uno puede ir y comprar un circuito integrado, va acá a Bahía, por ejemplo, a cualquier local de electrónica y pide amplificadores operacionales y va a encontrar varios, se usan para audio y para otras aplicaciones varias, tienen muchas, son muy versátiles como vamos a ver en la clase de hoy. Y por ejemplo, uno puede encontrar un amplificador de 14 patas como este que está acá con 4 amplificadores operacionales integrados, más una alimentación positiva y una negativa, ¿no? No tiene más nada el integrado que ese conexionado. Fíjense, esto está interesante porque, digamos, un poco para que vean que hemos visto bastante ya de electrónica, ¿no? Un circuito integrado sencillo de un amplificador operacional que es viejo, pero que nos viene bien para ver que podemos conocer todo lo que hay adentro, es este que está acá, MC14573, y básicamente es esto, ¿no? Es un operacional de lo más sencillo que se puede hacer, y si cuentan, fíjense, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 transistores, una resistencia y un capacitor, ¿no? Esto es básicamente lo más sencillo que se puede hacer un operacional. Fíjense que tenemos la alimentación positiva acá arriba, la negativa acá abajo, las dos entradas, input más, input menos, y la salida acá. Lo primero que uno nota rápidamente, fíjense, casi no hay resistencias, ¿no? Hay una sola. Bueno, eso porque en los circuitos integrados poner resistencias es difícil, ocupa mucha superficie hacer resistencias en silicio, entonces en general se evitan. Entonces todo se trata de hacer, en lugar de con resistencias, con fuentes de corriente. Si se fijan,
acá no hay nada que no hayamos visto, ¿no? Pero vamos recorriéndolo de a poco, fíjense. Esto que está acá en gris es una fuente de corriente espejo como la que vimos en el capítulo de etapa de salida. Fíjense que está la resistencia acá, este que tiene el gate conectado acá, y este que está espejo de este. Esto es exactamente lo que vimos, una fuente de corriente IQ. Este otro transistor que está acá, básicamente también es de la fuente, genera otra fuente de corriente. Esto yo no lo dije, pero cuando uno tiene estas fuentes de corriente hechas con 2 transistores, después puede generar más copias de esa fuente de corriente poniendo más transistores y conectando al punto este gate común, ¿no? Entonces todas son corrientes espejos de esas, ¿no? Entonces esto también es una fuente de corriente. Así que todo esto que está en gris, más este transistor Q8, fuente de corriente que ya vimos. Este par de entrada no es nada más y nada menos que un par diferencial, está bien polarizado, está hecho con PNP, entonces está con PMOS, perdón, en lugar de NMOS, entonces está dado vuelta, ¿no? Nosotros habíamos visto, teníamos resistencia, teníamos el transistor acá, ¿está bien? Y teníamos la fuente de corriente ahí abajo, ese era el diferencial que vimos la clase pasada, ¿no? Perdón por el dibujo de los transistores. Ahí. Nosotros habíamos visto así el diferencial. Bueno, este está dado vuelta porque está hecho con PMOS. Entonces la fuente de corriente esta es esta de acá. Y en lugar de tener resistencias de carga, como carga, digamos, como RD tenía este, acá tiene puesto estos 2 transistores también conectados en espejo, ¿no? Que cumplen la misma función. Si uno ve que la impedancia que esto tiene para allá o que esto tiene para allá, cumple el rol de estas resistencias, ¿no? Pero evitando poner resistencias y además pudiendo tener una ganancia más grande, porque la ganancia, acuérdense, depende de ese RD, era GM por RD, y si esa resistencia es muy grande, porque es la resistencia de salida de estos transistores, podemos tener más ganancia. Así que ahí está la primera etapa diferencial. Y se resume a 2 etapas nada más, porque después automáticamente, o sea, esta es diferencial más ganancia, y después tienen la etapa de salida que, fíjense, entra señal por el gate, sale, este es un NMOS, sale señal por el source, ¿está bien? Y nada, y esta es la salida. O sea que esto es un seguidor de un source común, perdón, ¿no? Esto es drain, source, gate. Esto es un source común, que también lo conocen, polarizado con fuente de corriente. Y fíjense además lo que hay. Le pusieron un capacitor. Esto lo vamos al final de este capítulo a terminar de entender, que esto es una frecuencia de corte bien baja para el amplificador. Y fíjense dónde lo pusieron, ¿no? Entre gate y drain para que amplifique por Miller. Y eso es todo, ¿está bien? Es decir, es de lo más sencillo que uno podría construir para un amplificador operacional. Por supuesto que después hay otro un poco más complicado, con más etapas, pero este es de lo más sencillo, ¿no? Podemos, creo que lo tengo la hoja de datos, ahora después la vemos. Pero se entiende más o menos, o sea, juntando estas etapas que tenemos, se puede hacer un amplificador operacional. Bueno, eso es todo lo que ya dije. Este es otro más conocido, incluso usado hasta en la actualidad, que es este está hecho con JFET, tiene entrada JFET, pero la salida después con bipolares. Es medio híbrido, digamos. Y también, fíjense, este es un esquema un poco más simplificado para no entrar en el detalle de cómo están todos los transistores, pero tiene una etapa diferencial, que es esta de acá. Esto es la carga, que es muy parecido al anterior, pero hecho con un transistor y un diodo, en lugar de las resistencias, digamos. La fuente de corriente de polarización, y después, fíjense, tiene una etapa acá, emisor común, también. Esta es la que da mucha ganancia, y entonces le pusieron el capacitor acá, para limitar el ancho de banda. Y después, fíjense, de salida, ¿qué es esto? Junto con esto.
es un amplificador clase AB, ¿no? Donde, como vimos nosotros, los dos diodos para polarizar el clase AB al borde, ¿no? Y esta es la fuente de corriente que la aprovechan para polarizar tanto el clase AB, que es polarizar estos dos diodos, como polarizar la tapa esta de emisor común. ¿Está bien? Comparten la polarización estas dos cosas. Así que nada, esto, digamos, se los cuento como para que vean, digamos, ahora cuando les nombren un amplificador operacional, saben más o menos lo que tiene adentro, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Eso es más o menos todo lo que dije, ¿no? Básicamente, todo este circuito con muchos transistores, en este caso diodos, en la práctica, y es lo que ustedes vieron en análisis de circuitos y sistemas, uno lo termina modelando, ¿no? Como ya sabemos y como hemos visto bastante a lo largo de esta materia, todo eso me olvido y hago un modelo lineal. Un modelo lineal que tiene una resistencia de entrada, una fuente controlada, una fuente de tensión controlada acá por este parámetro A0, que sería la ganancia a lazo abierto, y una resistencia de salida, ¿está bien? Todo ese circuito lo puedo modelar de esta manera. Y la salida obviamente es la ganancia a lazo abierto por la tensión diferencial. La diferencia entre el terminal más y el terminal menos. En general, la resistencia de entrada, dependiendo de la tecnología, si es con bipolar, si es con FET, si es con MOSFET, es muy alta porque fíjense que uno no pone, voy a volver un poquito para atrás, acá pone un FET a la entrada y no hay resistencias, nada, o sea, uno entra derecho a la compuerta y eso tiene mucha resistencia en un FET, en un MOSFET. Por eso en este caso, por ejemplo, y si bien era todo con bipolares, la entrada la decidieron hacer con FET para tener una impedancia de entrada más grande. Entonces esa entrada es del orden de los mega ohms, ¿no? O sea, es muy grande la resistencia de entrada de una operacional. O sea que toma muy poca corriente por sus terminales. Muchas veces uno directamente, como vamos a ver y lo vamos a hacer, le ponemos cero corriente acá, I1, I2, cero porque son impedancias muy grandes. La de salida puede ser 50, 75 ohms. Y la ganancia de lazo abierto es extremadamente grande. Es decir, todas estas etapas que yo les mencioné antes, acá uno tiene la ganancia del diferencial más la ganancia del emisor común. Bueno, en clase AB sabemos que no gana, pero si esto gana 100 y esto gana 200, por decir algo, o cada una gana 200, hagan 200 por 200, le da ganancias muy grandes, ¿no? Del orden de, puede ser hasta 10.000, 100.000, 1.000.000 la ganancia, ¿no? Entonces, obviamente, acá aparece, digamos, estas son cosas que ustedes ya vieron, pero ahora las repaso en el contexto de haber visto mucho más detalle, ¿no? Un operacional no se utiliza a lazo abierto. Y ahora vamos a ver qué significa esto, ¿no? Si yo quisiera usar esto a lazo abierto, tendría que poner entradas extremadamente chiquitas para que no sature, ¿está bien? Para que la salida se mantenga en rangos entre BCC y menos BEE, ¿no? Entonces, en general, no se utilizan a lazo abierto. Uno tiene que agregar un conjunto de resistencias en cierto tipo de configuración, que son las que vamos a ver hoy, para poder usarlo, ¿no? Y para definir una ganancia que a mí me interese. Porque yo por ahí quiero que gane 10, 20, 100, no 1.000.000. ¿Está bien? Bueno, en general la transferencia es eso, ¿no? Uno tiene a lazo abierto esta pendiente y satura una cierta tensión, y estas tensiones de saturación normalmente son próximas, pero menores a BCC, ¿no? Y esta a BEE. ¿Está bien? Mayor a BE, a menos BE. Así que esa sería la característica casi ideal, incluyendo además que hay una saturación, ¿no? Bien, entonces, se trata, si uno lo ve como entrada-salida, de un amplificador diferencial. Como la primera etapa es diferencial, se trata de un amplificador diferencial. Eso significa que tienen alto rechazo a modo común, los amplificadores operacionales.
De hecho, como vamos a ver ahora en alguna hoja de datos, el rechazo en modo común, es decir, la relación en dB entre la ganancia diferencial y la ganancia de modo común es, en general, por ejemplo, mayor a 85 dB. Eso es, estamos hablando 18.000 veces, ¿no? O sea que si uno pone una señal modo común más algo diferencial, el modo diferencial sale amplificado 18.000 veces más que el modo común, ¿no? Fíjense, estos son datos de el amplificador, el primero que vimos, ¿no? Tiene el más sencillo, digamos, que yo se los mostré para que vean que la estructura interna no es tan complicada, ¿no? Tiene una resistencia diferencial de entrada de 10 a la 12 ohm, porque era entrada con MOSFET, o sea que eso es bien grande. Bueno, tiene una resistencia de salida de 50 ohms, una ganancia de lazo abierto de 90 dB, eso es muchísimo, y tiene un rechazo de modo común de 95 dB, que también es muchísimo. Es decir, fíjense esas características que incluso para este amplificador, que es de lo más sencillo que puede haber, son, digamos, es como uno lo vio en la teoría, ¿no? Son valores bien grandes de resistencia de entrada, chicos de resistencia de salida, una ganancia de lazo abierto muy grande, porque 90 dB es un montón, y un alto rechazo al modo común. Hay otros parámetros que los vamos a ver después. A veces, digamos, muchas veces para analizar, como esos valores que acabamos de ver son digamos, tan grandes o tan chicos para la resistencia de salida, que muchas veces uno trabaja directamente con un amplificador operacional ideal, en donde dice, bueno, la resistencia de entrada es circuito abierto, es infinito, ¿no? La resistencia de salida es 0 y la ganancia de lazo abierto es tan grande que es infinita. Ese sería el caso más simplificado de todos, ¿no? Entonces, bien, por esta ganancia tan grande, como les decía, uno no puede usarlo a lazo abierto, tiene que usarlo en algún tipo de configuración. Algunas de estas ya las han visto, las repasamos. La primera que vamos a ver es la configuración no inversora, en donde la señal ingresa por la pata más del amplificador y hay una red resistiva, que es esta que está acá. ¿Está bien? Que fíjense, está conectando entrada con salida, ¿no? Si uno lo ve esto como una cajita, básicamente está conectado a la salida y está conectada a una de las entradas, ¿no? Bueno, y la tensión diferencial a la entrada del amplificador, esa sabemos que va a tener que ser chica, ¿no? Porque la ganancia de esta a 0 es muy grande. Entonces, esto siempre es chico, casi 0, en todos los análisis que hagamos. Y en este caso es igual a la fuente menos la tensión Bx, ¿no? Menos la tensión en este punto, que ahora vamos a ver cuánto vale. Antes de ver eso, fíjense, uno esto lo puede pensar, esto yo se los mencioné alguna vez, como un sistema realimentado, ¿no? Que es lo que van a ver cuando hagan control. Pero básicamente, fíjense, voy a tratar de representar esto que está acá como un diagrama de bloques, ¿no? Donde ese diagrama de bloques tiene la entrada, que es la tensión de entrada, un sumador que compara dos cosas, que es este sumador, esta resta del amplificador, fíjense, es la tensión de entrada menos la tensión Bx, ¿está bien? Y eso me da la tensión diferencial. La tensión diferencial es lo que amplifica el operacional, ¿está bien? Es la ganancia cero, esta es muy grande, ¿no? Esta es muy grande. Y esta es la salida. Y la red resistiva, fíjense, como por acá prácticamente no viene corriente, porque la impedancia de entrada es muy grande, uno puede pensar que esta tensión de acá pasa por un divisor resistivo y se me refleja acá. Entonces, este es el punto importante. La tensión Bx es
proporcional a la tensión de salida, ¿está bien? Bx es igual a R1 sobre R1 más RF por la tensión de salida. Es decir, y acá es donde está la realimentación, y por eso esta flechita va de atrás de la salida para la entrada. Bx lo que me está haciendo es tomando una fracción de B0 y poniéndolo en la pata menos, ¿está bien? Y eso se conoce como un sistema realimentado, ¿no? En donde yo estoy comparando una entrada con algo proporcional a la salida y amplifico solo la diferencia entre las dos cosas. ¿Está bien? Todo esto, que es lo que queremos averiguar ahora, todo esto, ahora, incluyendo mi red resistiva, se comporta como, como un amplificador, ¿no? Es decir, como un amplificador con una nueva ganancia, que vamos a llamar la ganancia de lazo cerrado del amplificador, que es esta AF, que va a ser la relación entre B0 y BS. Fíjense que no es la A0 infinita, sino que es una nueva, que dependiendo de la configuración de resistencias, será distinta, ¿no? Entonces, bueno, veamos cuánto es para este caso esa ganancia, ¿no? Si tienen preguntas, párenme. Esto es todo lo que dije. Bien, hagamos la cuenta. Y hagamos la cuenta suponiendo el modelo más ideal de todos. Que la ganancia es muy grande, es infinita. Entonces BD es aproximadamente 0, como vimos antes, porque si la ganancia es infinita, esa diferencia de tensión tiene que ser prácticamente 0. Voy a adelantar un poquito, así puedo dibujar. Fíjense, la tensión Bx es la tensión de este punto, Bs, menos la caída acá. Pero dijimos que esta es prácticamente 0, así que la tensión básicamente en este punto va a ser muy parecida a la tensión Bs. ¿Está bien? Y por otra parte, puedo plantear este nodo de corriente. Hay varias formas de resolver esto, ¿no? Acá lo estoy resolviendo una. Este nodo de corriente, en donde tengo esta corriente para acá, esta para acá y esta para acá, pero esta sabemos que es prácticamente 0. Entonces nos queda que I1 es igual a menos IF. I1 es directamente la tensión de este punto dividido esta resistencia, que es esto que está acá, Bx dividido R1. Mientras que la tensión de salida es, la IF, perdón, la corriente de salida es la Bx menos la B0 dividido la RF, que es esto que está acá. Entonces les queda esta ecuación, que está solamente en función de la entrada y en función de la salida. Hay que solamente despejar ahí. Despejan y llegan a la ganancia. Esa es la ganancia, entonces, para hacerlo en términos correctos, de lazo cerrado, porque está realimentado con esas resistencias, de un amplificador no inversor. Operacional, es un amplificador operacional en configuración no inversor. Es configuración no inversor, ¿por qué? Porque fíjense que la ganancia es positiva, no hay una inversión de la señal. Eso pasa porque la señal está entrando por la pata más. Y fíjense que es fácil, ¿no? Uno ve esta configuración y dice la ganancia es 1 más la resistencia F dividido la resistencia R1. Fíjense, la otra cosa importante es que la ganancia es independiente, no me aparece la ganancia a 0. Lo único que tenemos que tener en cuenta era que a 0 era muy, muy grande, pero no me aparece en la expresión. ¿Está bien? Ese es el punto importante, ¿no? ¿Hay alguna pregunta o duda hasta acá? La resistencia esa RF y R1, Sí. ¿cómo la elegís? Bueno, básicamente en función de la... Después vemos, ahora vamos a una simulación. Deme un segundo. Pero básicamente en función de la ganancia que querés, ¿no? Vos sabés una ganancia y después, bueno, lo que te importa es el cociente y normalmente uno elige en el orden de kilo ohms.
rango de resistencias, ¿no? Ahora vemos un ejemplo. De hecho, lo tengo marcado como para verlo ahora, así que veámoslo ahora. Amplificador no inversor. Bueno, acá tengo los dos. Vamos a ver primero el de abajo, que es el que estamos viendo ahora. Fíjense, acá tengo un operacional y tengo la resistencia de... Puse una de 800K y una de 10K. O sea que la ganancia que esperamos ver es 1 más 800 sobre 10. Es más o menos 81, ¿no? Entonces, fíjense, la señal de entrada es 100 milivolts, la de salida es 8 volts. ¿Está bien? Efectivamente gana 81, ¿no? Y lo único que tuve que tener en cuenta es el valor de las dos resistencias y tengo un amplificador que gana lo que yo esperaba solamente seteando la ganancia con dos resistencias, ¿no? Por supuesto esto va a andar mientras la salida sea menor, acá esto está alimentado con más o menos 12 volts, mientras la salida sea menor a ese rango, ¿no? Así que es eso, básicamente no hay mucho más. Si quiero ver la impedancia de entrada de esto, podría ver la corriente de esta fuente, básicamente. Acá es unos 200 picoamperes. Este operacional es muy sencillo el modelo, está definido con una impedancia de entrada de 500 megas. ¿Está bien? La RI. Por eso son 200 pico, ¿no? Por los 500 megas. Este es un modelo de SPICE muy sencillo. Hay modelos de, digamos, como este, que son muy sencillos, y hay modelos que nos puede dar el fabricante que puede estar adentro armado todo el amplificador completo con transistores, ¿no? Este no es el caso, sino que directamente es un modelo de SPICE sencillo, donde se definen todas las ganancias la resistencia de entrada y la de salida del amplificador. Bien. Esa es entonces la configuración no inversor. Esto ustedes, digamos, sin saber cómo estaba hecho adentro, lo vieron ya en análisis de circuitos y sistemas, ¿no? ¿Se acuerdan algo de eso? Sí, yo algo recuerdo. Lo han dado en análisis de circuito. Está bien. Bueno, hay un caso particular de amplificador no inversor que es, fíjense, si a la resistencia R1 la hago 0, perdón, a la RF, acá, vuelvo para atrás, si a esta la hago 0, es decir, si a esta la hago un corto, la hago 0, y a esta la hago infinito, o la abro, la saco, ¿está bien? Si hago eso, me queda esto que está acá. Básicamente, haciendo RF0 o planteando las mismas ecuaciones que plantearon, lo que le queda es que esto tiene ganancia 1. Esto es lo que se conoce como un seguidor de tensión. Básicamente uno realimenta directamente la salida a la pata menos, sin pasar por ningún divisor resistivo. Entonces, lo que está diciendo básicamente, como esto es casi 0, lo que está diciendo es que la entrada sea igual a la salida, ¿no? Esto es un seguidor que tiene muy alta impedancia de entrada, muy baja impedancia de salida, y es lo que, como habíamos visto que alguna configuración de las de transistor funcionaba como buffer, por ejemplo el seguidor de emisor o el seguidor de source, esto también, este es un buffer y es típico para separar dos circuitos, ¿no? Uno de el circuito de entrada para allá, porque esto para acá no va a tomar corriente, del circuito de salida. También es una configuración muy normal para que un circuito no cargue a otro, ¿no? Bien, y después tenemos también la configuración inversora, que es que la entrada ingresa por la pata menos, por el misma pata donde está la realimentación. ¿Está bien? Fíjense.
entra la señal a través de R1 por la pata menos, pero necesito RF y R1 en la pata menos para hacer la realimentación. ¿Está bien? Esta en realidad en principio no es necesaria. En general tiene que ver más con un efecto práctico, que es tratar de que las dos patas estén balanceadas del operacional y que vean, digamos, que la carga que ven para afuera sea la misma, ¿no? Entonces normalmente esto, si uno considera el caso ideal, no sirve de nada, no hace nada esto, pero en general en la práctica uno pone, por ejemplo, en este caso, si uno ve la impedancia para allá, se va a dar cuenta que le queda R1 en paralelo con RF, y entonces uno pone eso en la otra pata, ¿no? Pero acá, tanto la realimentación en esta configuración como la entrada entran por la pata menos, por eso se llama configuración inversora. Bueno, y podemos calcular fácil la relación, ¿no? Fíjense, las corrientes por las patas son despreciables, la tensión BP entonces, esto es importante, como acá no hay corriente, esto está a 0 volts aproximadamente, y además como BD es muy chica, este punto también va a estar aproximadamente a 0 volts, ¿está bien? Muchas veces a eso seguramente lo vieron así en análisis de circuitos, se lo llama tierra virtual, ¿está bien? Porque hay un punto que está, si bien no está conectado físicamente a tierra, está prácticamente a 0 volts todo el tiempo, pase lo que pase. Entonces, como las corrientes de entrada al operacional son ceros, esta IS es igual a esta IF, porque esta es prácticamente cero. Entonces calculo cada una de esas corrientes como la tensión sobre las resistencias dividido la resistencia. Para la R1 es la tensión de entrada menos la tensión de la pata menos dividido R1. Y para RF es la tensión de la pata menos la tensión de salida dividido RF. Como dije antes, la tensión de la pata menos es prácticamente cero por tierra virtual, porque la entrada del amplificador es prácticamente cero. Entonces directamente tengo la relación entre entrada y salida, ¿no? Y lo que vemos ahora es que esa ganancia ahora es muy parecida a la anterior, pero sin el 1 y con un cambio de signo, ¿no? Es decir, menos RF sobre R1 en lugar de 1 más RF sobre R1, y con este signo menos, lo que indica que la señal sale con sentido opuesto, con fase 180. Antes de verlo en el simulador, ¿cuánto vale la resistencia de entrada de esto, ¿no? Ya no, ahora la entrada no está conectada derecho. Esta entrada no está directo a una pata del operacional, pasa a través de unas resistencias. Entonces, tengo que calcular cuánto es la resistencia para allá, ¿no? Entonces tengo que hacer BS sobre IS. La corriente IS, como vimos antes, es la tensión de este punto menos la de este punto dividido R1. Haciendo la misma aproximación de tierra virtual, me queda directamente, el BN se hace 0, se cancela el BS con este BS, me queda R1, ¿no? Quiere decir que ahora en esta configuración, esto es 0, ¿no? Dijimos esto es 0. Entonces esto se cancela con esto y nos queda R1. En esta configuración la resistencia de entrada depende del valor que yo ponga acá. Ya, digamos, no es directamente el valor que depende de cómo está hecho el operacional, que esa resistencia es muy grande en megohms, ahora depende de esta resistencia, a diferencia de la configuración no inversora. Y la resistencia de salida, sí, si ponen acá dentro el modelo, está bien, si se acuerdan del modelo que era, acá dentro estaría la fuente controlada que vale a 0 por BD, y la resistencia, y esto a tierra. Si ven la impedancia para allá, les va a terminar quedando que es esta R0, y que nosotros supusimos que era aproximadamente 0, ¿no? Para el caso ideal. O sea que la de salida sí sigue siendo muy baja. Si
Bueno, en el simulador es esto que está armado acá, ¿no? Lo que hice fue, otra vez lo mismo, 810, o sea que en lugar de 81 gana 80, pero invierte. Y puse, aunque no es necesario para esta simulación ideal, el paralelo entre 800 y 10K es prácticamente 10K. Entonces puse 10K acá, ¿no? Fíjense que la entrada otra vez vale 100 milivolts y la salida se va a 8 volts y bueno, es difícil de ver porque una es muy chiquita, pero hay un desfasaje, ¿no? La voy a multiplicar a la entrada por 80 acá para que las veamos juntas. Ahí está. Vemos que están desfasadas perfectamente y que la ganancia efectivamente es 80, ¿no? La otra cosa es la impedancia de entrada. La puedo ver directamente viendo la corriente y ahora la corriente es 10 microamperes. ¿Está bien? Si hacen, yo estoy poniendo acá, agarrar el lápiz, 100 milivolt estoy poniendo, si hacen 100 milivolt de la fuente dividido los 10 microamperes que está tomando de corriente, esto les va a dar 10K, y eso es porque para allá lo que termino viendo es esta impedancia. ¿Está bien? Y si lo comparan con esta corriente, si comparo esta toma 10 microamperes, esta toma 200 pico, ¿no? No las puedo ni ver en un mismo gráfico porque son órdenes de magnitud de diferencia. Toma más corriente, sigue siendo poca porque depende de estos 10K, pero toma más corriente la configuración inversora porque la impedancia de entrada me queda dependiendo de la resistencia y no de la entrada del operacional. ¿Está bien? Ahora se va a cortar y retomamos. No sé si tiene alguna consulta. Bueno, ahora retomamos y seguimos.